Imagina a un hombre que pudo convertirse en el heredero natural de Juan Domingo Perón y que, en cambio, terminó borrado de los manuales de historia. Un hombre que gobernó la provincia más poderosa de Argentina, que caminaba entre obreros y militares con la misma naturalidad, y que, al final, casi nadie recuerda por su nombre. Ese hombre es Domingo Mercante. Y para entender cómo alguien pasa de ser el segundo hombre más poderoso del país a una sombra en los márgenes de la memoria, hay que volver al principio, a un chico flaco, de ojos serios, que crece oyendo el estruendo metálico de los trenes y el murmullo de una guerra social que todavía no tiene nombre. Domingo Mercante nace el 11 de junio de 1898 en Ramos Mejía, en los alrededores de Buenos Aires, cuando Argentina todavía se vende a sí misma como el granero del mundo. Pero esconde debajo de las alfombras de las mansiones una realidad brutal. Una minoría de terratenientes lo tiene todo. Al resto le queda el cansancio. Su padre es obrero ferroviario, de esos que vuelven a casa con olor a grasa, a hierro quemado, con las manos partidas. En las noches de verano, Domingo Niño escucha desde la cama las voces de hombres reunidos en la cocina. Hablan de huelgas, de patrones, ingleses que no negocian, de compañeros despedidos. A veces la voz del padre sube de tono, golpea la mesa, y el chico descubre una palabra que lo va a perseguir para siempre. Dignidad. Pero al mismo tiempo, en esa casa humilde hay miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a la policía montada, y hay algo más. Algo que Domingo aprende pronto. Los que mandan no están en los talleres, están en los cuarteles y en los despachos. Esa tensión, entre su origen obrero y la fascinación por el poder, va a ser la cuerda floja sobre la que va a caminar toda su vida. En las mañanas, camino a la escuela, el chico ve pasar a los oficiales montados, brillantes, impecables, casi ajenos al polvo del suburbio. No tienen las manos rotas como su padre. Sus voces no tiemblan cuando pronuncian el apellido de un gerente inglés. Tienen otra cosa: autoridad. Y sobre todo, un uniforme que parece blindarlos del miedo. A los 15, mientras sus compañeros sueñan con un empleo estable en el ferrocarril o en algún comercio del centro, Domingo mira hacia otro lado, hacia el colegio militar. Es una decisión que divide a la familia. En la mesa, su padre lo mira con una mezcla de orgullo y desconfianza. ¿Hijo de obrero y vas a hacerte soldado?, le suelta una noche. Nunca te olvides de dónde venís. Es una frase que se le graba a fuego, pero el joven ya está decidido. Cree, quizá ingenuamente, que ese uniforme puede ser una herramienta para cambiar lo que ve injusto. O tal vez, como muchos jóvenes de su tiempo, solo quiere escapar de la estrechez y encontrar un lugar donde su apellido no lo condene de entrada. Lo que todavía no sabe es que, al entrar al ejército, no solo gana un futuro, también gana un enemigo. Ese enemigo no aparece como un villano de película, sino como algo más sutil. Un mundo completo que se le opone. Es la vieja Argentina conservadora, encarnada en oficiales de apellido ilustre, en políticos de traje impecable que se mueven entre el Jockey Club y los despachos del poder. Y aunque no tenga un solo rostro, para el joven cadete Mercante ese mundo puede concentrarse en una figura concreta. Un joven oficial, de familia acomodada, elegante, seguro de sí mismo, al que aquí llamaremos, como lo llamaban a sus espaldas en la escuela, el señorito de la Recoleta, siempre bien peinado, siempre con una palabra justa para los superiores, siempre con un comentario venenoso para el hijo del ferroviario. Desde el primer día, entre Domingo y ese competidor silencioso, se instala una tensión que va mucho más allá de las bromas de cuartel. Es la lucha por quién va a representar al futuro del ejército. Uno, Mercante, trae desde la infancia el rumor de los talleres y las huelgas. El otro, las sobremesas largas en casas de techos altos, donde se decide a quién se reprime y a quién se invita a tomar café. En cada examen, en cada maniobra, en cada desfile, el contraste se marca. Uno tuvo que ganarse cada libro. El otro nació rodeado de bibliotecas. El colegio militar no es un lugar amable para un chico de barrio. Los castigos son humillantes. El frío de la madrugada cala los huesos. Y el rigor se convierte en un filtro que separa a los que aguantan de los que se quiebran. Domingo aprende a apretar la mandíbula, a no mostrar dolor. Los instructores, muchos ligados a la vieja guardia conservadora, lo miran con una mezcla de recelo y curiosidad. Es trabajador, pero no es de los nuestros, dicen. El señorito de la Recoleta, en cambio, es prometedor. Un muchacho de futuro. Alguien que quizás algún día ocupe una cartera ministerial. En las charlas de pasillo,
Mercante escucha una frase que lo quema. Nosotros, los de bien, tenemos que cuidar al país de las masas ignorantes. Él sabe cómo son esas masas ignorantes. Son sus vecinos, sus tíos, su padre. El conflicto se instala adentro de él como un hierro caliente. De día aprende tácticas, reglamentos, jerarquías. De noche, en silencio, recuerda los rostros cansados de los obreros ferroviarios. Sin darse cuenta, está construyendo una doble lealtad, al ejército y a los trabajadores. Una doble lealtad que con el tiempo se volverá dinamita. A medida que avanza en su carrera, la Argentina también cambia. La prosperidad de principios de siglo convive con una desigualdad obscena. En las calles, los obreros inmigrantes, italianos, españoles, polacos, traen palabras nuevas. Socialismo, anarquismo, revolución. El Estado responde con sablazos y cárceles. Domingo, joven oficial, ve desde el otro lado del cordón cómo reprimen huelgas, cómo la policía avanza sobre manifestantes hambrientos. Una tarde, en medio de un operativo de control, descubre a un hombre ensangrentado en el suelo que le recuerda demasiado a su padre. Se queda quieto un segundo, paralizado. Sabe que su deber es mantener la orden, pero algo en su interior se resiste a ver a esos trabajadores solo como enemigos internos. Es en esos instantes, frente al dolor concreto, cuando más se afila el contraste con su rival de siempre. El señorito de la Recoleta habla con naturalidad de chusma peligrosa, convencido de que el país solo funciona si unos pocos mandan y la mayoría obedece. Mercante, en cambio, empieza a intuir que el futuro de Argentina no puede sostenerse eternamente sobre el lomo de los mismos hombres, que vio entrar a su casa con las manos partidas. Pero todavía es un pensamiento difuso, casi culpable. Nadie en su entorno premia ese tipo de dudas. La década de 1930 llega con golpes de Estado, fraudes electorales y una sensación pegajosa de estancamiento. Se la llamará después la década infame, pero en el momento se siente más bien como una larga resaca. El país parece gobernado por una minoría que se niega a soltar el poder, apoyada por el ejército y por una red de favores y complicidades. Mercante ya no es el cadete inseguro. Es un oficial respetado, meticuloso, que conoce como pocos la disciplina y el valor de la lealtad. Su competidor, aquel señorito de la Recoleta, también ascendió. Ya no es solo un colega molesto, es un verdadero rival en la interna militar. Ambos compiten por destinos claves, por la confianza de los superiores, por ser el hombre adecuado cuando el país vuelva a sacudirse. Pero hay una diferencia clave. Mientras su rival se recuesta cada vez más cómodamente en los salones de la vieja política, Mercante mantiene un pie en los cuarteles y otro, aunque sea casi invisible, en los andenes. Sigue visitando a su familia, sigue oyendo historias de despidos, de jornales miserables, de patrones intocables. Y hay algo más. Empieza a entender que la fuerza de los trabajadores organizados no es solo una consigna de café, sino un poder en ciernes. Los sindicatos crecen, las huelgas se multiplican, las voces levantadas ya no son un murmullo aislado. En esos años, se forja uno de los rasgos más peculiares de Domingo Mercante, su capacidad de servir de puente entre mundos que no se miran a los ojos. En una misma semana puede asistir a una recepción formal con altos mandos del ejército y al día siguiente conversar en una estación con delegados ferroviarios que conocen a su padre por nombre y apodo. No llega a ellos como un demagogo, sino como uno de los nuestros que se fue para arriba. Y eso, en una Argentina partida, es una rareza peligrosa. La vieja guardia conservadora, encarnada también en su competidor de siempre, lo mira con creciente desconfianza. Ese Mercante se mezcla demasiado con la chusma. Se comenta en voz baja en los pasillos. Para el señorito de la Recoleta, la situación es clara. Cada vez que Mercante gana influencia entre los obreros, él pierde terreno. Dentro de un ejército que está empezando a dividirse, ya no es una rivalidad de egos juveniles. Es una lucha política silenciosa. Uno de ellos será el rostro de la continuidad. El otro, sin saberlo todavía, será el engranaje clave de una revolución social. Mientras tanto, el mundo se incendia con la Segunda Guerra Mundial. Aunque Argentina intenta mantenerse al margen, la guerra atraviesa todas las conversaciones. Se habla de fascismo, de democracia, de neutralidad. Las simpatías y antipatías se mezclan, y dentro del ejército se forman grupos de oficiales que se reúnen en secreto para discutir el futuro del país. Uno de esos grupos, el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, empieza a tejer planes para salvar la nación de la corrupción de la vieja.
política y del peligro del comunismo. En ese caldo de cultivo aparece una figura que lo cambiará todo. Un coronel de voz grave y mirada calculadora llamado Juan Domingo Perón. Él también entiende que el poder real ya no se decide solo entre los salones de la oligarquía, sino en la calle, en las fábricas, en los talleres. Cuando los caminos de Perón y Mercante se cruzan, hay algo que encaja. El hijo del ferroviario que se hizo militar reconoce en ese coronel una ambición distinta. No la ambición de preservar privilegios, sino la de conquistar una base popular. Perón, por su parte, ve en Mercante algo que no abundaba en los cuarteles. Un hombre que puede moverse entre oficiales y obreros sin que ninguno lo sienta un extraño. En paralelo, el viejo rival de Domingo mira esta alianza naciente con alarma. Si Perón y Mercante prosperan, el mundo que lo privilegia a él, su mundo, está en peligro. Pero antes de que esa alianza se consolide, hay un reloj que empieza a correr. La Argentina de principios de los años 40 es una bomba de tiempo. Las huelgas se multiplican, los partidos tradicionales pierden credibilidad, y el ejército sabe que, tarde o temprano, habrá un nuevo golpe. La pregunta no es si va a ocurrir, sino quién va a capitalizarlo. Para Mercante, la cuestión es aún más apremiante. El tiempo reglamentario de su carrera avanza, y no puede permitirse errores. Tiene una ventana estrecha de años, pocos, contados, para decidir de qué lado de la historia quiere estar cuando todo explote. Si se aferra al esquema viejo, podría asegurarse un retiro cómodo, algún reconocimiento discreto en los actos formales, tal vez una medalla más en el pecho. Pero si apuesta por el camino incierto que le propone Perón, acercarse sin miedo a los sindicatos, hablar de justicia social desde, sémanse, un uniforme, se expone a perderlo todo si fracasa. Carrera, prestigio, incluso libertad. Ese es su límite de tiempo real, el que no figura en ningún reloj. Tiene que jugarse antes de que el próximo golpe cambie el tablero para siempre. Así, cuando el 4 de junio de 1943 finalmente estalla el golpe de Estado que derroca al gobierno conservador, nada de lo que ocurre es realmente inesperado para los que estaban atentos. Los tanques en las calles, los uniformes oliendo a pólvora, la agitación en los ministerios. Todo eso era el desenlace de una larga acumulación de tensiones. Pero para Domingo Mercante es algo más. Es el momento en que todas las lealtades que construyó desde aquella cocina iluminada por una lámpara de querosén se ponen a prueba al mismo tiempo. Está al lado de Perón, cerca del centro donde se toman decisiones, con los sindicatos mirándolo de reojo y la vieja guardia. Encarnada, también en su competidor. Ahora un coronel influyente, esperando que se equivoque. El país entra en una zona gris, en un interregno donde nada está decidido. Y ahí, en esas horas densas en las que los decretos pueden cambiar destinos y una orden mal dada puede costar una carrera, el hijo del ferroviario tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a ir para que los hombres que olían a grasa y hierro quemado, esos que llenaron su infancia, dejen de ser meras sombras en los márgenes del poder. El reloj ya está corriendo, y cada minuto que pase va a acercarlo, sin que él lo sepa todavía. No solo a la cima del poder provincial, sino también al momento exacto en que empezará su lenta caída hacia el olvido, lo que para muchos oficiales es un golpe más en la larga historia de conspiraciones argentinas. Para Domingo Mercante es otra cosa. Es la única ventana, corta y peligrosa, para que el hijo de un obrero ferroviario empiece a decidir el destino de los mismos hombres, que antes veía sangrar en la calle, mientras algunos se reparten ministerios creyendo que todo seguirá igual. En un par de despachos secundarios se está reescribiendo el contrato entre el Estado y los trabajadores. Y en el centro de esa trama silenciosa, casi invisible para la prensa, camina Mercante. Uniforme impecable, botas lustradas. Y en la memoria todavía el olor a grasa y hierro quemado de la cocina de su infancia. Esa mezcla, cuartel y taller, sable y llave inglesa, es exactamente lo que vuelve tan peligrosa su figura para la vieja Argentina que se resiste a morir. El nuevo gobierno militar se llena de nombres conocidos. Generales de apellido doble, políticos reciclados que encuentran una butaca, más desde la cual seguir manejando el país a su modo. Pero en un segundo plano, lejos de los grandes titulares, crece la influencia de un coronel hasta entonces poco famoso. Juan Domingo Perón. Primero lo mandan a un cargo menor, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Casi un castigo decoroso. Lo que la vieja guardia no entiende es que ese rincón del Estado es el lugar exacto donde late la bomba social que lleva décadas armándose. Perón la huele, la escucha, la utiliza,
Y para conectar esa oficina gris con los talleres, las fábricas y los andenes, necesita a alguien capaz de hablar dos idiomas a la vez, el de los reglamentos militares y el de las asambleas obreras. Ahí entra, como una pieza que encaja, Domingo Mercante. Su nombramiento no es espectacular. No hay discursos, no hay fotos en la tapa de los diarios. Lo destinan a actuar como enlace con los sindicatos, una función que muchos oficiales habrían rechazado con desdén. Tratar con esa gente no es prestigioso en los círculos tradicionales del ejército, pero para Mercante ese puesto es una llave. De pronto, el hijo del ferroviario tiene permiso y respaldo para entrar en los mismos locales donde se reúnen los delegados, sentarse a la misma mesa, escuchar quejas y reclamos no como intruso, sino como representante de un nuevo poder que promete algo insólito. Que el Estado, por una vez, se ponga del lado del que trabaja. Cada reunión es una prueba. Si se muestra demasiado militar, desconfiarán de él. Si se muestra demasiado obrero, sus superiores lo marcarán como sospechoso. Camina sobre esa cuerda floja con una calma muy distinta a la del joven cadete de años atrás. Mientras Mercante recorre estaciones y gremios, en los pasillos del poder hay alguien que lo mira apretar manos con creciente irritación. Su viejo rival del colegio militar, el señorito de la Recoleta, ahora convertido en un coronel de trayectoria impecable, bien relacionado con los sectores más conservadores del régimen. Para él, lo que hace Mercante es una herejía. El ejército, piensa, no está para negociar con líderes sindicales, sino para mantenerlos a raya. Cada vez que escucha el apellido Mercante asociado a acuerdos, mejoras salariales o aumentos de jubilaciones, siente que algo se le escapa de las manos. Empieza a mover sus propios hilos. Informes reservados, comentarios en reuniones privadas, insinuaciones de que ese hijo de obrero se está excediendo en confianza con la chusma. La rivalidad de cuartel se transforma en conflicto estratégico. Hay dos proyectos de país enfrentados, y ambos se pelean por el alma del mismo uniforme. El contraste se hace más brutal con cada viaje de Mercante al interior de la provincia de Buenos Aires. Llega a pueblos donde los obreros duermen en cuchetas miserables, donde el patrón vive literalmente al otro lado de la vía, en casonas con jardines geométricos. Escucha historias de jornadas interminables, de accidentes silenciados, de despidos sin motivo. Pero ahora llega con algo que nunca tuvo de su lado: poder. Cuando, en nombre de la Secretaría de Trabajo, obliga a un gerente a firmar un convenio, a reconocer un sindicato, a devolver al empleo, a un delegado despedido, no está solo haciendo burocracia. Está enviando un mensaje. El Estado ya no es solamente el guardián de la propiedad. También puede ser la herramienta de defensa del débil. Es ahí donde se gana el respeto, casi devoción, de miles de trabajadores que empiezan a repetir una frase nueva, casi a escondidas. Este Mercante es de los nuestros. Es una lealtad que más adelante valdrá votos, movilizaciones y también enemigos mortales. En paralelo, el señorito de la Recoleta refuerza sus alianzas con los sectores civiles que ven con pavor el ascenso de Perón y su círculo. Empresarios, dirigentes de partidos tradicionales, jerarcas de la Iglesia conservadora. Todos coinciden en algo, aunque no siempre lo digan en voz alta. Si ese coronel y su gente, entre ellos el molesto Mercante, siguen creciendo, el mapa social de Argentina puede cambiar de manera irreconocible. El rival de Domingo se convierte en uno de los voceros oficiosos de ese miedo. En informes internos plantea que la política laboral de la Secretaría es peligrosamente concesiva, que fomenta indisciplina en los talleres, que debilita la autoridad del ejército. En más de una reunión cerrada reclama que se ponga un freno a tiempo, que se desactive a Perón. Y de paso, a ese puente inquietante que es Mercante. Sin embargo, cada intento de frenarlos parece llegar tarde. Los boletines de la Secretaría anuncian nuevos derechos, nuevas vacaciones pagas, nuevos seguros. Y cada firma de Perón lleva detrás la mano ancha de Mercante que negoció punto por punto con los obreros. El tiempo, otra vez, empieza a jugar un papel siniestro. No es un reloj visible, pero todos lo sienten. Perón y Mercante saben que la paciencia de la vieja Argentina tiene límites. Cuanto más avanzan en la organización de los trabajadores, cuanto más crecen los sindicatos alineados con la Secretaría, más probable es que el resto del gobierno busque una manera de sacárselos de encima antes de que sea irreversible. El calendario marca 1945. La Segunda Guerra Mundial se acerca a su fin, y el mundo entero habla de democracia, de nuevas reglas, de ajustes de cuentas. En Argentina, esa palabra, democracia, se mezcla con otra: elecciones.
Los partidos tradicionales quieren llegar a ellas con Perón fuera de juego. Perón, en cambio, entiende que su única chance de ganar en las urnas es acelerar la construcción de una base popular sólida. Y para eso necesita que Mercante haga en un par de meses lo que antes hubiera llevado años. Consolidar una red de lealtades obreras, capaz de paralizar el país si hace falta. La tensión estalla en octubre. Bajo la presión combinada de la oposición civil, de la embajada estadounidense y de sectores militares encabezados, entre otros por el viejo rival de Mercante, el gobierno decide forzar la salida de Perón. Primero le quitan cargos, luego lo detienen y lo envían a la isla Martín García. Muchos suponen que ahí termina la historia. Un coronel ambicioso neutralizado antes de hacerse demasiado fuerte. En los pasillos del poder se escucha el suspiro de alivio de más de uno. El señorito de la Recoleta cree por fin haber ganado la partida. Sin Perón, razona, Mercante no es más que un coronel laborista que pronto será desplazado o jubilado discretamente. Lo que ninguno de ellos calcula bien es el efecto de años de visitas a fábricas, de manos apretadas, de reclamos escuchados. Perón está preso. Pero Mercante sigue en libertad. Vigilado. Sí. Observado recelosa y cercanamente, pero todavía con margen para moverse. Y sabe que dispone de muy poco tiempo antes de que ese margen se cierre. Empieza entonces una carrera frenética contra el reloj. Los días se vuelven densos, espasmódicos. Hay rumores de que quieren trasladar a Perón aún más lejos, que buscan quebrarlo, que planean un retiro forzado que lo saque definitivamente de la escena. Mercante, en contacto con dirigentes sindicales, sabe que la única forma de impedirlo es hacer algo que nadie ha hecho jamás en la Argentina moderna. Convertir la lealtad obrera en un hecho político masivo, visible, imposible de ignorar. Pero organizar una movilización de esa magnitud no se hace de un día para el otro. Se necesitan trenes, camiones, coordinación entre gremios con historias y rencores diferentes. Y, sobre todo, se necesita vencer el miedo. El miedo a la represión, a perder el trabajo, a ser marcados como agitadores. Cada noche, en reuniones casi secretas en clubes de barrio, en sedes sindicales con las persianas bajas, Mercante repite el mismo mensaje. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Y si lo dejamos solo, mañana van a venir por ustedes. El 17 de octubre de 1945 amanece pesado, con un calor que parece fuera de lugar para la primavera temprana. Desde muy temprano, algo extraño empieza a pasar en los suburbios de Buenos Aires. Obreros de la carne dejan las plantas de Avellaneda y marchan hacia la ciudad. Trabajadores ferroviarios interrumpen servicios y se suben a vagones para viajar como pueden hacia el centro. Desde La Plata, Berisso, Ensenada, columnas enteras de hombres y mujeres caminan por la ruta. Algunos descalzos, otros con zapatos, gastados, casi todos con la ropa de trabajo. Es una marea humana que avanza lenta, obstinada, hacia un punto común. La Plaza de Mayo. Mercante, que ha pasado las últimas horas conectando telegramas, llamados, mensajeros, sabe que esa jornada es el todo o nada de su apuesta. Si la movilización fracasa, si la gente no se anima a llegar, Perón quedará aislado y él mismo quedará marcado como responsable de una aventura ridícula. Pero si funciona, el país no volverá a ser el mismo. Las escenas de ese día rozan lo irreal. Puentes colapsados de gente, familias enteras cruzando el riachuelo por cualquier lugar donde haya un metro de orilla. Obreros que se meten en las fuentes para refrescarse, que levantan las manos hacia el Cabildo, hacia la Casa Rosada, pidiendo una sola cosa, que les devuelvan a Perón. Los diarios de la época hablarán de alboroto, de gente sucia, de multitudes descontroladas. Lo que realmente hay, visto desde el corazón de esa multitud, es otra cosa. La decisión de un país invisible de hacerse visible aunque sea a los empujones. Y en los márgenes de esa plaza desbordada, sin buscar protagonismo, está Mercante. No es el orador principal. No sube al balcón. No pronuncia frases que quedarán grabadas para siempre. Su tarea, ese día, es otra. Asegurarse de que las fuerzas de seguridad no disparen, de que la línea entre el orden y la masacre no se cruce. Habla con oficiales, recuerda viejas camaraderías, apela a códigos de cuartel. No dispares contra ellos, son nuestra gente. La doble lealtad que lo atormentó de joven, al ejército y a los obreros, se convierte por un día en la única garantía de que esa demostración popular no termine en tragedia. El resultado es conocido. El gobierno cede. Perón es traído de regreso y, esa misma noche, habla desde el balcón ante una plaza encendida. En los relatos oficiales del peronismo,
Esa jornada será recordada como el nacimiento místico del movimiento, como el Día de los Descamisados. En muchos de esos relatos, el nombre de Mercante apenas aparece, perdido entre otros. Pero sin sus semanas de trabajo subterráneo, sin su capacidad de convencer a líderes sindicales descreídos y a oficiales dudosos, esa plaza quizá habría sido mucho más pequeña, o mucho más sangrienta. Lo sabe él, lo sabe Perón, lo sospechan quienes, como su viejo rival, ven con horror cómo su mundo se desmorona frente a un océano de rostros que no estaban invitados a la fiesta de la historia. La marcha hacia las elecciones se acelera. Perón, ahora convertido en el candidato de un movimiento en gestación, necesita equipos, estructuras, hombres de confianza capaces de transformar aquella marea desordenada en votos contados uno por uno. La provincia de Buenos Aires es la joya de la corona. Concentra población, industria, ferrocarriles, puertos. Quien la domine, domina buena parte del país. No hay demasiadas dudas sobre quién es el hombre indicado para conducirla. Mercante reúne todos los atributos. Es militar, lo que tranquiliza a algunos sectores. Viene del mundo obrero, lo que lo vuelve creíble ante los sindicatos. Y, sobre todo, ha demostrado una lealtad absoluta en los momentos críticos. Pero aceptarlo como candidato implica un giro simbólico enorme. Por primera vez, la provincia más poderosa podría ser gobernada por el hijo de un trabajador, alguien sin apellidos ilustres ni fortuna heredada. Para la vieja guardia, encarnada también en el señorito de la Recoleta, que ahora se acerca a la oposición civil, es casi una blasfemia. La campaña de 1946 se convierte en otro tipo de carrera contra el tiempo. Hay pocos meses para recorrer una provincia enorme, para convencer a millones de personas de apostar por un experimento que muchos tildan de aventura demagógica. Mercante no hace campaña como un político tradicional. No se limita a actos prolijos en teatros céntricos. Sube a plataformas improvisadas en estaciones de tren, habla en galpones, en canchas de fútbol de tierra. Sus discursos no son brillantes en el sentido clásico. No tiene la verborragia de un tribuno profesional, pero tiene algo que conecta. Cuando habla de jornadas agotadoras, no lo hace en abstracto. Habla de su padre, de los obreros que vio, reprimidos, de los compañeros que perdió en las marchas. Cuando menciona la palabra dignidad, suena menos a consigna y más a deuda personal. Y cuando promete que la provincia será la vanguardia de la justicia social, los obreros de la carne, los ferroviarios, los empleados públicos sienten que no es un eslogan, sino un compromiso de alguien que ya les demostró cosas concretas. En el otro bando, el señorito de la Recoleta se mueve como pez en el agua entre los dirigentes de la Unión Democrática, la coalición que reúne a los partidos tradicionales, apoyada por buena parte de la prensa y por los sectores más poderosos de la economía. Lo invitan a cenas, a reuniones estratégicas, le prometen cargos importantes y la normalidad se restablece. Él se convierte en una especie de experto en la amenaza peronista, explicando en salones alfombrados cómo Mercante y otros oficiales han contaminado al ejército con ideas peligrosas. En esos círculos, la campaña se vive como una batalla por la supervivencia de un estilo de país. Cada encuesta, cada rumor de creciente apoyo popular a Perón y sus candidatos se recibe como una alarma más. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, los golpes bajos se multiplican. Se acusa a Mercante de todo, de ser un títere de Perón, de estar manejado por los sindicatos, de no tener preparación para gobernar. Una provincia tan compleja, él responde con un arma que su rival no puede imitar. Más recorridas, más presencia física, más manos apretadas hasta el cansancio. El día de las elecciones la tensión es casi insoportable. No se trata solo de quién ocupará la presidencia o la gobernación. Se trata de decidir si el 17 de octubre fue un accidente folclórico o el comienzo de una nueva era. Mercante vota temprano, serio, sin estridencias, rodeado de curiosos que lo reconocen y lo saludan. Sabe que su destino está atado al de Perón. O suben juntos o caen juntos. Durante horas, los resultados parciales circulan envueltos en rumores, en sospechas de fraude, en denuncias cruzadas. Cuando la tendencia se vuelve irreversible, cuando queda claro que Perón ha ganado la presidencia y que Mercante arrasa en la provincia, con una diferencia que humilla a sus adversarios, algo cambia en la respiración del país. En pueblos donde el patrón nunca había sido desafiado, los obreros salen a la calle a festejar. En oficinas elegantes del centro, algunos tragan en seco. Otros, como el viejo rival de Mercante, sienten que han perdido algo más que una elección. Han perdido el monopolio del poder.
La victoria de Mercante en la provincia de Buenos Aires es tan contundente que sorprende incluso a sus propios compañeros. De pronto, ese coronel discreto se convierte en la figura política más fuerte del interior del peronismo. Lo llaman el gobernador del pueblo, el hombre del interior del país industrial, el corazón de la provincia obrera. Los sindicatos lo celebran como uno de los suyos que llegó a la cumbre. Perón, desde la Casa Rosada, sabe que tiene en la gobernación bonaerense un aliado de peso que controla no solo territorio, sino también afectos. Pero en la euforia del triunfo se esconde, silenciosa, una nueva forma de peligro. Porque en política, como en el ejército, la figura que crece demasiado puede pasar de ser un activo indispensable a un potencial competidor. Algunos empiezan a preguntarse, en susurros, si ese mercante que llena plazas por sí mismo, que es ovacionado cada vez que aparece, que recibe cartas directamente de obreros agradecidos, ¿no podría algún día aspirar a algo más que una gobernación? Perón escucha esos susurros. También los escucha, con una mezcla de satisfacción y recelo, alguien que nunca dejó de observarlo desde la sombra. El señorito de Minot Setancira, la Recoleta, ahora ya abiertamente enrolado en la oposición, convencido de que todavía encontrará la manera de devolver a Domingo, Mercante al lugar que, según él, le corresponde. El silencio de las notas al pie, el margen borroso de la historia. Lo que aún nadie sabe es que, en el mismo gesto que lo encumbra como gobernador poderoso y querido, se encienden los relojes que marcarán la cuenta regresiva hacia su caída. Cuando Mercante cruza por primera vez la puerta de la Casa de Gobierno en La Plata como gobernador, las fotos lo muestran sonriendo. La banda cruzándole el pecho y una multitud celebrando en la plaza. Lo que no muestran esas imágenes es otra escena, silenciosa y brutal. En algún lugar invisible, un reloj comienza a marcar hacia atrás. 4 años. 4 años para transformar una provincia que venía de décadas de abandono. Y 4 años, como máximo, antes de que sus enemigos consigan frenarlo o de que sus propios aliados empiecen a verlo como una amenaza. Es la paradoja perfecta. Cuanto más poder acumule para cambiar la vida de los suyos, más cerca estará del momento en que intenten quitárselo. Los primeros días en la gobernación son casi una coreografía de contrastes. De día, despachos solemnes, muebles pesados, funcionarios que hablan en susurros y tratan al nuevo gobernador con una mezcla de respeto y curiosidad. De noche, cuando los secretarios se van y los pasillos quedan semivacíos, Mercante pide mapas, estadísticas, informes. Quiere ver, negro sobre blanco, dónde están los obreros, dónde faltan escuelas, qué pueblos siguen sin médico, qué caminos se convierten en barro intransitable cada vez que llueve. Cada cifra que lee tiene un rostro concreto en su memoria. Un chico descalzo en un andén, una madre agotada en un rancho de chapa, un viejo ferroviario tosiendo sangre. No está planificando un gobierno. Está saldando una deuda que viene desde la cocina de su infancia. Muy pronto deja claro que no piensa usar la gobernación como un escenario ceremonial. Convoca ingenieros, maestros, médicos, sindicalistas. Les habla sin rodeos. Tenemos un mandato y tenemos un plazo. 4 años. Si no cambiamos la vida de la gente ahora, nadie nos lo va a perdonar. No se trata de una frase bonita para la prensa. Es una amenaza que se lanza a sí mismo. De esas reuniones salen planes que, en ese momento, muchos consideran delirantes. Abrir caminos donde solo hay huellas de carro, levantar escuelas donde ni siquiera hay plaza, construir hospitales donde el único remedio conocido había sido la resignación. Para algunos funcionarios acostumbrados al ritmo lento de la burocracia, Mercante parece un loco apurado. Para él, simplemente, el reloj hace más ruido que todos los discursos. A diferencia de tantos gobernadores que mandan desde el escritorio, Mercante decide gobernar con las botas sucias. Lo ven llegar sin aviso a obras en construcción, caminar entre montones de ladrillos, hablar con capataces y peones. Pregunta cuánto ganan, cuánto tardan en llegar a sus casas, si sus hijos van a la escuela. Cuando el barro le salpica el pantalón, no se molesta. Sonríe. En un pueblo perdido, se detiene frente a un esqueleto de hormigón que será una escuela, y dice algo que muchos obreros repiten años después. Quiero que sus hijos entren a estas aulas sin saber que alguna vez durmieron en un rancho. Esas visitas, que no figuran en los diarios tanto como los actos oficiales, son la verdadera base de su poder. No es un gobernador de papeles. Es un gobernador de manos callosas y miradas que, por primera vez, se sienten vistas. Los resultados empiezan a volverse visibles a una velocidad que sorprende incluso a sus aliados. En pocos años se inauguran cientos de escuelas nuevas.
En algunos distritos rurales, nunca antes había habido una... Se pavimentan rutas donde antes los camiones quedaban enterrados. Se tienden líneas eléctricas que por primera vez iluminan cocinas y talleres. Se levantan barrios obreros con casas modestas pero dignas, con agua, con veredas, con árboles recién plantados. Un domingo, Mercante camina por uno de esos barrios y ve algo que lo golpea más que cualquier discurso. Chicos en bicicleta corriendo, por una calle asfaltada, riendo, sin darse cuenta de que están estrenando una forma distinta de vida. En su cabeza, casi puede escuchar cómo esos segundos roban terreno al viejo país de la miseria resignada. En paralelo, su relación con Eva Perón se vuelve un eje crucial de esa etapa. Ella, desde la Fundación Eva Perón, canaliza recursos, organiza donaciones, arma una maquinaria de ayuda social que fascina y escandaliza por igual. Él, desde la gobernación, abre puertas, destraba trámites, pone a disposición la estructura de la provincia. Juntos inauguran hospitales, hogares de tránsito, colonias de vacaciones para niños. En un acto en el conurbano, Eva lo presenta como el compañero que convirtió en realidad muchas de las cosas que soñamos en la Secretaría de Trabajo. Hay fotos de ambos rodeados por mujeres humildes que les tocan la ropa como quien se asegura de que no son un espejismo. Esa alianza, sin embargo, también genera recelos. Para los sectores más conservadores del peronismo, ver a la abanderada de los humildes y al gobernador de la provincia más poderosa tirando del mismo carro es una combinación demasiado fuerte, casi peligrosa. Mientras Mercante multiplica escuelas y caminos, el señorito de la Recoleta se mueve en un escenario muy distinto. Salones alfombrados, clubes exclusivos, redacciones de diarios opositores. Desde allí coordina una campaña que tiene un objetivo claro: erosionar la imagen del gobernador antes de que se vuelva intocable. Encadena almuerzos con empresarios ofendidos por expropiaciones de tierras o por regulaciones laborales. Se reúne con dirigentes de la Unión Democrática que todavía no se resignan al golpe electoral de 1946. En esos encuentros repite una idea que funciona como veneno lento. Mercante no es un simple gobernador. Es el verdadero brazo político de los sindicatos. Si lo dejamos crecer, mañana va a ser imposible frenarlo. No necesita gritar. Le basta con susurrar estas frases en los oídos correctos para que la preocupación empiece a circular como un rumor con apariencia de diagnóstico. Las primeras ofensivas llegan a través de la prensa. Columnistas bien ubicados acusan al gobierno provincial de derroche populista, de comprar voluntades con obras, de crear vagos, con sus políticas sociales. Cada nuevo hospital inaugurado aparece en algún editorial como símbolo de un Estado paternalista. Cuando Mercante impulsa leyes para facilitar la expropiación de terrenos destinados a barrios obreros, los titulares hablan de ataque a la propiedad privada. Detrás de esas palabras está, muchas veces, la mano invisible de su viejo rival, que aprovecha cualquier conflicto puntual para presentarlo como síntoma de una deriva peligrosa. Su estrategia es clara: convertir cada logro social en una sospecha, cada avance en un exceso, cada gesto de justicia en un abuso. Mercante, lejos de moderarse, aprieta el acelerador. Para él, la oposición furiosa es casi la confirmación de que está tocando intereses reales. Crea tribunales de trabajo que fallan a favor de empleados domésticos mal pagados, de peones rurales explotados, de trabajadores municipales olvidados. Presiona a intendentes que se resistían a invertir en cloacas, en agua corriente, en salitas de salud. En una de esas reuniones, frente a un alcalde que se queja de que la gente nunca está conforme, Mercante le responde seco: no gobierne para que estén conformes, gobierne para que vivan mejor. Esa dureza, que algunos interpretan como autoritarismo, para otros es la prueba de que, por una vez, el poder no se inclina ante el capricho del poderoso de siempre. Su popularidad sigue creciendo, y con ella crece también el murmullo inquieto en los pasillos donde se piensa la política a largo plazo. Dentro del propio peronismo, la figura de Mercante empieza a generar una incomodidad difícil de nombrar en voz alta. En reuniones de gabinete nacional, Perón lo usa como ejemplo. Si en todas las provincias trabajaran como en Buenos Aires, este país sería otro. Los ministros asienten, sonríen, aplauden, pero algunos, al salir de la sala, comentan en voz baja que es peligroso tener un gobernador que produce titulares propios, que puede llenar plazas sin necesidad de que el presidente esté presente. En los actos, cuando Perón y Mercante comparten escenario, se escucha un grito que al principio parece aislado, y luego se vuelve coro. Mercante, Mercante. No lo llaman gobernador,
Lo llaman por el apellido, como a los líderes nacionales. Esa diferencia semántica, casi imperceptible, empieza a pesar como una piedra. El señorito de la Recoleta percibe esa nueva tensión con la precisión de un cazador. Si al principio su objetivo era destruir a Mercante desde afuera, ahora descubre otro camino: usar su crecimiento para envenenar la relación con Perón desde adentro. En una cena con empresarios y un par de políticos hábiles, plantea una idea inquietante. No tenemos fuerza para derrotar al peronismo hoy, pero quizá no haga falta. Quizá baste con que Perón se asuste de los suyos, con que vea a Mercante como un competidor. El resto lo hará él solo. Alguien sugiere, medio en broma, medio en serio, que quizá convenga incluso elogiar al gobernador en ciertos ámbitos. Presentarlo como un peronista razonable frente al exceso de Perón. No es un giro ideológico, es una jugada psicológica. Convertir al hijo de obrero en espejo amenazante para el líder que lo encumbró. En ese contexto aparece el horizonte del año 1952 como una línea brillante y peligrosa. La reforma constitucional de 1949 ha permitido la reelección presidencial. Todo el país da por hecho que Perón buscará un segundo mandato. Pero, ¿qué pasará después? ¿Quién será el heredero natural en un eventual tercer tiempo, en una continuidad del proyecto? Algunos miran hacia el ejército, otros hacia los sindicatos, otros hacia el propio Palacio de Justicia. Cada vez más, sin embargo, los dedos apuntan en una misma dirección: la gobernación de Buenos Aires. Mercante tiene estructura, tiene territorio, tiene pueblo. Se escucha en cafés, en sindicatos, en comités peronistas. Él niega cualquier ambición más allá de la provincia, pero la idea ya está en circulación. Como una chispa en un galpón lleno de serrín, Mercante siente el cambio en el aire. Al principio son detalles mínimos: invitaciones a ciertas reuniones que llegan más tarde, miradas rápidas entre dirigentes cuando él entra a un salón, silencios incómodos cuando el tema de la sucesión aparece en una conversación. Luego se vuelven situaciones más concretas. Proyectos de la provincia que antes recibían apoyo automático desde la nación, ahora tardan en ser aprobados o llegan con recortes. Él insiste en explicarlo como dificultades administrativas, como saturación de trabajo en los ministerios. Pero en lo más profundo, sabe que algo se está moviendo. La lealtad que lo definió toda su vida se encuentra por primera vez frente a un espejo perverso. Cuanto más fiel demuestra ser, más sospechoso parece a ojos de quienes temen que su popularidad pueda, algún día, desviarse en otra dirección. En medio de esa tensión soterrada, la vida cotidiana en la provincia sigue cambiando de manera tangible. Las estadísticas muestran que el analfabetismo baja, que el acceso a la salud mejora, que el empleo crece. Pero esas cifras no alcanzan a describir el impacto simbólico de la transformación. Obreros que jamás habían salido de su barrio pasan fines de semana en colonias de vacaciones frente al río, comiendo en comedores, luminosos, durmiendo en camas prolijas. Mujeres que solo conocían la beneficencia humillante de la caridad privada, ahora reciben abrigo y medicamentos como derechos, no como favores. En cada uno de esos gestos, la figura de Mercante aparece, aunque no siempre se lo nombre. Está en el decreto que hizo posible ese barrio, en el convenio que permitió ese camino, en la insistencia que destrabó ese presupuesto. Y sin embargo, cuanto más profunda se vuelve su huella, más se agudiza la pregunta entre algunos cuadros del peronismo: ¿no será demasiado? La enfermedad de Eva Perón, que comienza a hacerse visible a principios de los años 50, agrega una capa de dramatismo al escenario. Mercante la ve enflaquecer sin perder la energía de los actos. La escucha hablar con la voz quebrada a multitudes que la lloran como si ya fuera un fantasma. En hospitales de la provincia se organizan cadenas de oración, donaciones de sangre, misas. Él, que pocas veces se ha mostrado emotivo en público, mantiene un perfil sobrio, casi rígido, pero en privado se lo ve golpeado. Sabe que, si ella falta, el equilibrio del movimiento se alterará para siempre. Lo que no imagina es hasta qué punto esa ausencia inminente hará que muchos miren desesperados alrededor buscando figuras fuertes, y que, al mirarlo a él, algunos vean una solución y otros vean un problema. En un acto masivo en La Plata, ya con la salud de Eva visiblemente deteriorada, se produce una escena que funciona como verdadero punto de inflexión. Perón habla primero, la plaza estalla. Luego, lo presenta a él. Mercante sube al escenario, levanta la mano, dice apenas un par de frases sobre el honor de servir a la provincia y la necesidad de seguir apoyando al líder. No es un discurso encendido, es casi un trámite.
Sin embargo, cuando termina, la multitud empieza a corear algo que no estaba en ningún libreto. «Mercante presidente. Mercante presidente». El grito sube, se multiplica, rebota contra los edificios. Por un segundo, él siente un frío en la espalda. Mira a Perón, que sonríe, levanta el brazo, hace un gesto como restando importancia. Desde abajo, desde la calle, nadie ve la breve sombra que atraviesa su mirada. Ese momento no tarda en ser aprovechado por quienes quieren acelerar la desconfianza. El señorito de la Recoleta, que ya no tiene acceso a los salones oficiales, pero sí conserva contactos en la administración, se asegura de que el episodio llegue cargado de interpretación a los despachos más sensibles. La gente lo ve como sucesor natural, dicen algunos. Se le está llenando demasiado la cabeza, insinúan otros. Informes internos describen la popularidad del gobernador con términos que parecen elogios, pero que están cargados de advertencia. Capacidad de movilización propia. Imagen positiva independiente de la figura presidencial. Fuerte vínculo directo con los sindicatos. Traducido al lenguaje brutal de la política, eso significa una sola cosa: poder que no pasa exclusivamente por el centro. Con la elección de 1951 acercándose, la cuestión de su futuro se vuelve ineludible. El calendario establece plazos precisos. Hay una fecha límite para definir candidatos, otra para cerrar listas, otra para imprimir boletas. Cada casillero que se llena en los papeles oficiales reduce las opciones, obliga a tomar decisiones. Mercante sabe que, si su nombre no aparece como candidato a la reelección en la gobernación, será una señal inequívoca, pero nadie le dice nada. Un día, un dirigente lo cita como si fuera un comentario casual. Todavía no está decidido, compañero, pero se habla de la conveniencia, de rotar figuras, de no crear caudillos provinciales demasiado fuertes. Él escucha, asiente, no levanta la voz. Por dentro, siente que el reloj que lo acompañó desde el inicio ahora late directamente en su pecho. Las noches en la Casa de Gobierno de La Plata se vuelven más densas. A veces, el edificio queda casi a oscuras, con apenas una oficina encendida. La suya. Sobre el escritorio se apilan proyectos, informes de obras, pedidos de audiencia. Él firma, corrige, anota, como siempre. Pero cada tanto, sin planearlo, se queda mirando la pared donde cuelga un gran mapa de la provincia, plagado de pequeñas marcas que indican escuelas, hospitales, caminos inaugurados. Piensa en todo lo que se hizo en pocos años y en todo lo que todavía falta. Se pregunta, en silencio, si le dejarán completar el trabajo, si tendrá un segundo mandato para consolidar lo que comenzó, y se hace una pregunta aún más inquietante. Si le dijeran que no, ¿sería capaz de oponerse, de pelear, de desobedecer al líder al que le debe casi todo? La respuesta se le aparece con la misma claridad con la que se dibujó su destino muchos años antes, cuando era un cadete mirando desde una ventana la represión en las calles. El llamado que espera llega al fin una tarde gris, sin preaviso, cuando el año 1951 ya va entrando en su tramo final. Un edecán le comunica que el presidente lo cita en la Casa Rosada. El viaje desde La Plata a Buenos Aires, que tantas veces hizo con rutina de funcionario, esa vez se le hace más largo que nunca. Mira por la ventanilla los mismos paisajes que ayudó a transformar. Barrios obreros, chimeneas, escuelas al costado de la ruta. Siente, como una punzada, que quizá esta sea la última vez que recorra ese camino como gobernador. En el despacho presidencial lo espera Perón. Más canoso, más pesado, con una mezcla de cordialidad y distancia calculada. Hablan de la provincia, de números, de obras. Durante un rato fingen que todo sigue igual. Finalmente el presidente va al punto. Le habla de la necesidad de cuidar la unidad, de evitar personalismos, de dar ejemplo de disciplina. Le dice que el movimiento es más importante que los hombres, que nadie es imprescindible, que todos deben estar dispuestos a hacer sacrificios por la causa. Mercante escucha, serio, en silencio. Cada frase es un preámbulo, una preparación. Cuando llega la sentencia, no por esperada duele menos. He decidido que en la provincia habrá otro candidato. Usted ha hecho una gran tarea, pero es hora de renovar. Necesito que lo comprenda y que lo acepte sin ruido. El nombre del reemplazante, Carlos Aloe, cae sobre la mesa como un objeto frío. No hay negociación. No hay oferta de un cargo equivalente. Solo una orden envuelta en palabras de camaradería. Mercante siente por un instante que el piso se abre bajo sus pies. Piensa en los sindicatos que lo apoyan, en las localidades que lo consideran casi un padre político, en las obras inconclusas. Podría recordar que su popularidad es altísima,
que nadie duda de su triunfo si se presentara de nuevo. Podría insinuar que apartarlo es un error, que genera confusión, dolor. No dice nada. Respira hondo y responde con la misma disciplina que aprendió de joven en el colegio militar. Que acata la decisión, que seguirá siendo leal, que pondrá su esfuerzo en garantizar la victoria del candidato que el movimiento designe. Perón lo mira, quizás con un breve destello de alivio. La entrevista termina con apretones de mano, con frases sobre la historia, sobre el futuro. Cuando sale de la Casa Rosada, la luz de la tarde le resulta extrañamente fuerte. El ruido de la Plaza de Mayo, con su tránsito, sus vendedores, sus transeúntes apurados, le llega como si estuviera lejos. Tiene que volver a La Plata y explicar lo inexplicable sin romper nada. En el auto, camino a la gobernación, repasa mentalmente las palabras que usará. No habrá reproches, no habrá nombres, no habrá quejas. Hablará de organización, de decisiones estratégicas, de pasos necesarios. Pero sabe que, en las caras de muchos de los que lo escuchan, leerá algo más que sorpresa. Leerá la primera intuición de que el ciclo, que parecía interminable, está empezando a cerrar. Esa noche, cuando salga al balcón de la Casa de Gobierno y vea una plaza llena esperándolo, tendrá que poner voz a una decisión que no es suya, sabiendo que, mientras pronuncia cada palabra, el reloj que ha marcado toda su carrera da un salto adelante hacia su hora más oscura. Esa noche, frente a la plaza encendida, Mercante siente que el aire tiene gusto a hierro. Abajo lo esperan miles. Arriba, en su garganta, una frase que no le pertenece. Y entonces ocurre el contraste que rompe a cualquiera. El mismo hombre que construyó rutas, escuelas y hospitales a una velocidad casi imposible, ahora debe construir una mentira en tiempo real. No una mentira cualquiera. Una capaz de mantener unido a un pueblo que lo ama. Mientras le arrancan el futuro de las manos, sale al balcón. Los focos le queman la cara. Alguien le alcanza un papel con consignas ordenadas, prolijas, sin emoción. Él no lo mira. Mira a la gente. Ve banderas, carteles improvisados, mujeres con chicos en brazos, obreros todavía con ropa de trabajo, y escucha el grito que lo persigue desde hace meses, como una ola que insiste. Mercante. Mercante. Lo ovacionan como si ya fuera presidente. Si la política fuese solo el termómetro de la calle, esa sería la noche del despegue definitivo. Pero el reloj, ese que empezó a contar hacia atrás cuando cruzó la puerta de la gobernación, marca otra cosa. Quedan horas, no años. Para evitar que la ruptura se convierta en una guerra interna. Un paso en falso y el movimiento se parte. Un discurso equivocado y se vuelve traidor. Y en el peronismo de aquellos días, la palabra traidor no era un insulto. Era una sentencia. Mercante alza la mano, pide calma, y pronuncia lo que duele como una extracción sin anestesia. Habla de disciplina, de unidad, de obediencia a la conducción. Nombra al candidato elegido, Carlos Aloe, con voz firme. No titubea. No deja huecos para el rumor. La multitud queda suspendida, confundida, como si el sonido no entrara en los oídos al mismo tiempo. Y entonces pasa lo que él temía. Algunos chiflan, otros lloran, otros gritan, ¡no! Por un instante, el balcón parece el borde de un abismo. Mercante podría incendiarlo todo con una sola frase. Bastaría con decir, si quieren que me quede, me quedo. Bastaría con guiñar un ojo al grito de presidente, pero su vida entera, el niño que aprendió a no quejarse, el soldado que aprendió a obedecer, el sindicalista que aprendió a sostener, un bloque, lo empuja en la dirección contraria. Aprieta los dientes, hace un gesto de despedida y se retira. Entra al edificio con el aplauso mezclado con la rabia. Por primera vez en años, La Plata le parece una casa ajena. Desde esa noche, el poder de Mercante empieza a evaporarse con una rapidez cruel. No es un derrumbe espectacular. No hay arresto ni destierro inmediato. Es más humillante. Un desarme lento, administrativo, de pasillos. Le quitan interlocutores. Le cierran puertas. Sus hombres dejan de recibir llamados. Los sindicatos que antes le respondían con reflejo ahora esperan señales de arriba. Los diarios opositores, que lo habían atacado por populista, de pronto lo describen como un peronista moderado, y hasta lo elogian, con la misma intención con la que se acaricia a un rival para marcarlo. Quieren usarlo como cuña. Es un tuist perverso. La prensa que lo odiaba intenta convertirlo en herramienta, como si el reconocimiento fuese otra forma de traición. El señorito de la Recoleta, que siempre supo leer el clima, disfruta desde la sombra. Ya no necesita destruirlo. El sistema lo está haciendo solo. En cenas discretas,
con copas que tintinean como pequeñas conspiraciones, se jacta. ¿Ven? No era necesario enfrentarlo. Bastaba con que lo apartaran. El peronismo devora a los suyos. Y esa frase, dicha con una sonrisa, viaja como un veneno de boca en boca hasta llegar, inevitablemente, a los oídos de quienes todavía dudan. La grieta se ensancha. Mercante queda en tierra de nadie. Demasiado peronista para la oposición. Demasiado popular para algunos del oficialismo. Demasiado disciplinado para ser un rebelde útil. En 1952 muere Eva Perón. El país se oscurece como si alguien hubiera bajado la palanca general. El dolor se vuelve multitud, y la multitud se vuelve rito. Mercante asiste, rígido, con la cara tallada. Ve pasar el féretro como se ve pasar una era. Y entiende algo que no se dice en voz alta. Sin Eva, el corazón emocional del movimiento se enfría. La política se vuelve más feroz, más desconfiada, más inclinada a las purgas invisibles. En ese nuevo clima, los hombres que antes eran activos se transforman en posibles amenazas, y él, con su historial de lealtad y su popularidad intacta en los barrios, sigue siendo una sombra larga. Los años siguientes lo encuentran cada vez más lejos del centro. Alguna vez fue el motor de una provincia. Ahora es un nombre que se menciona con cuidado, como si tuviera filo. Se mueve, sí, pero en un espacio más estrecho. Contactos, reuniones menores, alguna función técnica, invitaciones controladas. Su propio silencio se convierte en su prisión. No acusa, no reclama, no se victimiza. Esa dignidad, paradójicamente, lo hace más peligroso, porque el que grita se delata. El que calla puede estar esperando. Y entonces llega 1955. El país cruje. Bombas en Plaza de Mayo, humo, cuerpos, ventanas rotas. Después, el golpe. La autodenominada Revolución Libertadora. El peronismo cae como cae un edificio al que le cortan las columnas. En horas, lo que era omnipresente se vuelve clandestino. Se prohíben símbolos, nombres, canciones. Hay detenciones, listas negras, venganzas personales disfrazadas de depuración. Para muchos peronistas, ese es el tiempo del exilio, del escondite, del miedo. Para Mercante, es el tiempo del espejo. De pronto, estar apartado del poder ya no es una herida política, sino una posible tabla de salvación. Y también una condena moral, porque el nuevo régimen busca culpables y trofeos. Y Mercante, por su pasado, es demasiado visible. Pero hay otro twist. Algunos militares y civiles del nuevo poder lo miran con curiosidad, casi con cálculo. Mercante no era fanático, dicen. Mercante era gestor. Intentan usarlo para legitimar el antiperonismo con una fachada razonable. Si consiguieran que un peronista importante se desmarcara, podrían vender la idea de que no persiguen a un movimiento popular, sino solo a un tirano. Es el mismo truco, con otro uniforme. Mercante no cae. No se ofrece como testigo estrella, no se convierte en arrepentido. Tampoco se vuelve mártir teatral. Hace algo más difícil. Se repliega. Protege a los suyos como puede. Mueve contactos para evitar detenciones. Ayuda en silencio. Aprende a vivir en un país donde su apellido abre puertas equivocadas. Cada llamada puede ser una trampa. Cada visita, una vigilancia. El tiempo límite vuelve, con otra forma. No son 4 años de mandato. Es la cuenta regresiva de cada día en libertad. En la Argentina proscripta de fines de los 50 y los 60, su figura queda flotando en una zona ambigua. Los peronistas de base lo recuerdan por las casas, las escuelas, los caminos. Los dirigentes, en cambio, lo miran con suspicacia. Algunos lo respetan, otros lo temen. Otros lo consideran un perdido por no haber peleado su lugar cuando pudo. Aparece una acusación silenciosa, la peor de todas. Mercante se dejó sacar, como si la disciplina fuese cobardía, como si la lealtad fuese un pecado. Los años pasan. Perón está lejos, va y viene en cartas, mensajes, emisarios. El movimiento se transforma sin su creador presente. Surgen nuevas corrientes, nuevas internas, nuevas formas de militancia. En ese torbellino, Mercante envejece. No envejece como un político retirado con gloria. Envejece como un hombre al que le quitaron el timón en plena tormenta y lo obligaron a mirar desde la costa cómo se hunden o se salvan otros barcos. Sin embargo, su obra está en el mapa físico de la provincia. En una escuela rural donde antes había un rancho. En un hospital donde antes había un carro, que llevaba enfermos por caminos de barro. En un barrio obrero donde la calle asfaltada cambió la manera de caminar, de jugar, de imaginar. A veces, la historia es así de injusta.
La infraestructura sobrevive más que el nombre del que la impulsó. En 1973, el peronismo vuelve a la legalidad. Es un regreso cargado de euforia y de sombras. Se abren compuertas, se desatan cuentas pendientes. Perón regresa al país. Para muchos es el cierre del círculo. Para Mercante es otra escena incómoda. El líder vuelve, pero él ya no es parte del círculo íntimo. Su presencia no es requerida como antes. Es como si la historia le dijera: tu capítulo fue necesario, pero no serás protagonista del final. Y aún así, hay un instante íntimo, uno de esos que no suelen entrar en los manuales, en el que Mercante comprende el verdadero tamaño de su tragedia y de su grandeza. Él fue el hombre que pudo haber competido, y eligió no hacerlo. En un país donde las ambiciones se clavan como cuchillos, su renuncia a la pelea fue una rareza. ¿Virtud? ¿Error? Depende de quién mire. Lo cierto es que esa decisión lo condenó al olvido relativo, y al mismo tiempo lo preservó de convertirse en un factor de ruptura irreparable. Domingo Mercante muere el 21 de febrero de 1976, con el país otra vez al borde de un abismo. La violencia política se siente en las calles como electricidad antes de la tormenta. Faltan semanas para el golpe militar que iniciará una de las noches más largas de la Argentina. Y esa coincidencia temporal es casi un símbolo cruel. Mercante se apaga justo antes de que el reloj nacional vuelva a reiniciarse con sangre. Hoy su nombre no es el más repetido cuando se habla del peronismo. No tiene la épica teatral de otros, ni el aura mística de Eva, ni el magnetismo total de Perón. Pero si uno viaja por la provincia de Buenos Aires y mira con atención, si escucha lo que dicen las paredes viejas de una escuela, lo que murmuran los pasillos de un hospital, lo que recuerdan las veredas de un barrio obrero, puede encontrarlo ahí, en la materia. Y quizá el último giro sea ese. El competidor que quiso borrarlo no logró borrar sus huellas. El líder que lo apartó no pudo deshacer su obra. Y el tiempo, que parecía condenarlo a desaparecer, terminó guardándolo donde la política no llega con facilidad. En la vida cotidiana de la gente. En la historia argentina, muchos gobernaron para ser recordados. Mercante, al final, fue recordado, cuando se lo recuerda, por algo más difícil. Haber gobernado para que otros vivieran mejor. Incluso cuando el precio fue perderlo todo en silencio. Conteo aproximado, 10.6K caracteres con espacios.